los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Nuestros señores apóstoles, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bueno, me decía Ángeles de hablar hoy de un misterio curioso, que es el misterio de la ascensión. Los pastorcitos de Fátima, perdón que me remonte a ellos, porque yo os comenté que decía Jacinta, perdón, Lucía, que era la que escribía, la que hablaba, ¿no? Decía que de todos los pastorcitos, quien había entendido mejor el misterio de Fátima, para ella, era Jacinta, la pequeña Aja, ¿no? Ahí en Fátima, ¿qué es lo que sucede? Pues que el Señor les habla de pues, ¿cómo decirlo? Les habla del cielo, les habla de una realidad, de una relación viva con Cristo, les habla del consuelo, de muchas cosas, ¿no? Y rápidamente ellos se orientan hacia el cielo. Pero justo después de esa aparición, que fue el 13 de mayo, el 19, el 13, 14, 15, 16, 17, el 17 de mayo, la Virgen se aparece a Jacinta solita, estaba en la capilla, en la parroquia, ¿no? Y le explica, dice Jacinta, le explica lo que es el misterio de la ascensión, precisamente. Le enseñó lo que es el misterio de la ascensión. Y esto es una cosa muy interesante porque efectivamente el centro de la fe y el centro de Fátima es el misterio de la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Dice Jacinta, la entrada de Jesús en el cielo con la humanidad nueva, con la humanidad redimida. Y por eso a Jacinta le impresionaba mucho que hubiese gente que se quedase fuera del misterio de la ascensión, de la redención, ¿no? ¿Por qué nosotros hacemos esta distinción entre la resurrección y la ascensión? Porque realmente la ascensión es casi el mismo misterio de la resurrección, pero como con algún aspecto nuevo, ¿no? ¿Por qué nosotros lo dividimos en dos? Pues porque después de la resurrección pasan 40 días en los que la Iglesia está entrenándose para la vida resucitada. Yo no he parado, porque no he parado, ya tengo un complejo de pesado, ¿no? Y de charlatán, ¿no? Me decía ahora Iván, Javier, a partir de ahora tienes que hacer como Munilla, que da 2 charlas y el que quiera escucharla, que escuche la charla. Y ya está, se acabó, ¿no? Porque, claro, se empieza a poner de moda que hay un cura charlatán en Boadilla del Monte y entonces ahora charla a las de Maús de Boadilla, mañana charla a las de Maús Cádiz, pasado charla a las de Maús no sé qué. Digo, esto es un horror, ¿no? Bueno, el caso es que yo no he parado de insistir en que el tiempo de Pascua es tiempo de conversión. ¿Qué significa tiempo de conversión? De cambiar algo en nuestra vida. Mirad, empezamos a salir del coronavirus, del confinamiento, ¿no? Y yo pensaba, esto es curioso, es curiosísimo. O sea, algún día tenemos que pensarlo a la luz de Dios, lo que ha pasado, porque realmente el coronavirus empezó con la Cuaresma y va a terminar cuando termina la Pascua. O sea, el 31 de mayo es Pentecostés y ya empieza el tiempo ordinario. Entonces, digo yo, bueno, pues algo nos habrá querido decir el Señor, haciendo que el tiempo fuerte del misterio pascual tenga que ver con el confinamiento. Y ayer, los que escuchasteis la misa por internet, ¿no? O los que vinisteis, no lo sé, yo decía, y es una cosa que me preocupa, que no podemos perder los dones que Dios ha querido darnos en estos días, ¿no? Que es mucho lo que hemos aprendido, es mucho lo que hemos vivido, el anhelo por la Eucaristía, el disfrute de la familia, la necesidad de morir a uno mismo, el teletrabajo, cómo exige una disciplina por nuestra parte para saber parar, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y entonces no podemos perder los dones que nos han dado. Vale, pues en el tiempo de Pascua lo que hacemos es adaptar nuestra vida a ese misterio que ha sucedido, que implica que Jesucristo está vivo, ¿no? Eso que os encanta gritar, que yo no sé hasta qué punto vivís. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, ¿no? Y palmitas y tal y cual, ¿no? Bueno, pues es que esto es una realidad.
sea, no vale decir Jesucristo ha resucitado si tu vida no lo dice. O sea, si solo lo dices con la boca, eso se llama ser un bocazas, ¿no? Si tu vida no demuestra que Cristo ha resucitado, pues eres un bocazas, ¿no? Y claro, esto es un tema muy serio, porque efectivamente mi vida tiene que demostrar que creo en la resurrección. Todo lo que vivo, cómo valoro las cosas, cómo juzgo las cosas, todo tiene que demostrar que creo en la resurrección, que no es una teoría bonita, sino que efectivamente Cristo ha resucitado. Entonces el Señor, durante estos 40 días, se va apareciendo a los discípulos para hacerles ver que Él está vivo y que les espera en los sacramentos. Acordaos a los discípulos de Maús, que les esperó en la fracción del pan. Les fue calentando el corazón con la palabra de Dios, pero les esperó en la fracción del pan, ¿no? Que les sale al encuentro en la Escritura, que les está esperando también en la iglesia, y por eso tienen que ir corriendo a Jerusalén, donde estaban reunidos los 11, diciendo, se ha parecido a Simón, ¿no? Y ellos van mostrando pues, que ha sucedido algo en su vida que les ha hecho volver, ¿no? Y luego van viniendo todos, las mujeres también vienen en un momento, que también se han encontrado con Jesús vivo, etcétera, ¿no? O sea, los distintos personajes van demostrando que en su vida ha sucedido algo, no algo puntual, sino algo constante que les implica que ya no pueden vivir igual que antes, que a partir de ahora la vida hay que vivirla con unos criterios nuevos, A mí me ha impresionado mucho en estos días, ¿sabéis qué? Llevamos la semana pasada abierta y ya esta semana celebrando las misas, ¿no? Y no paramos de confesar gente. Y pues la gente te cuenta cómo ha vivido el confinamiento. Y no es nada raro que la gente te diga que ha pasado miedo. Entonces yo pensaba, ¿y dónde está la mirada de la resurrección? O sea, tú no me digas que has hecho Maús y que de verdad te has encontrado con Jesús resucitado si has vivido con miedo. Porque, pues entonces algo pasa entonces que te ha impedido vivir la realidad. Y es que Jesucristo ha resucitado, que efectivamente estamos hechos para la vida de la resurrección. O sea, que nuestra medida no es la del mundo, que no podemos pensar solamente al estilo mundano en el sentido de qué horror, cómo pasan las cosas. No. O sea, que medimos las cosas desde el cielo. Bueno, entonces, durante 40 días, el 40, que es tan importante, que es el número de transformación, en la iglesia se va viviendo, en los primeros cristianos, en el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, perdón, se va viviendo la experiencia de la resurrección. Y van viendo, pues, cómo cada uno se va encontrando con el Señor, cómo ellos no lo ven, pero Él a ellos sí, ¿no? Ellos no le oyen, pero Él a ellos sí, ¿no? Y el Señor va haciendo entrenar a la iglesia a una vida nueva en la que no pretendemos acaparar al que está delante, sino que hay una confianza cierta en que está. A nosotros nos gusta mucho, fijaos, yo ahora me he conectado con vosotras, entonces, como que estoy ahí con el móvil, porque el ordenador está transmitiendo la adoración, pues en el móvil solo me quedan 3 caritas aparte de la mía. Entonces voy pasando el dedo. A ver quién está, ¿no? Y voy viendo, y veo a todas vosotras y tal, y de repente paso, y en la última pantalla solo tengo a Beatriz, y luego ya María Carmen, Sandra, no sé qué, pero ya no tienen cara, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque uno piensa, ¡ah! No las puedo ver, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta como acaparar a la persona, controlar a la persona, ¿no? Entonces, yo la tengo delante y veo cómo va reaccionando ante las palabras que yo digo. Bueno, pues en la resurrección ya no es así. Como en las relaciones de amor, yo no acaparo a la persona, acojo el don que se me entrega, que es distinto. O sea, la carne no me esclaviza, sino que es el medio por el cual la persona se comunica cuando ella quiere. Y yo creo que esto es bonito, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que entrenarse a esta vida resucitada donde hay carne, claro que hay carne, y hay criterios parecidos a los anteriores, y por eso Jesús come delante de ellos, les sale al encuentro, pero ya distintos. O sea, es una presencia encarnada resucitada, una presencia encarnada en el Espíritu. Entonces, cuando nos acercamos a la resurrección, a la ascensión, se va terminando, yo diría, el tiempo del entrenamiento. Y empieza el tiempo de verdad. Hasta ahora tú eras como un gladiador que estabas ahí entrenándote. Y dentro de nada te echan a las fieras.
y empieza tu tiempo, ¿no? Donde ya es necesario vivir la resurrección con la certeza de que Jesús está sin necesidad. Eso os lo digo muchas veces al Señor, ¿no? Digo, mira, Jesús, a mí no me trates de cumplido. Yo no necesito milagritos, Jesús. Eso lo digo muchas veces, ¿no? Digo, Jesús, si te quiero mucho, no necesito que me demuestres que estás porque me dé un fervorín, una imagen de no sé qué, sienta. No, no. Le digo, Señor, ya sé que estás, ¿no? Entonces es una vida con Cristo vivo, una amistad real con Cristo vivo. Y entonces sucede la ascensión. ¿Y la ascensión qué significa? El triunfo definitivo de Cristo. El Evangelio de hoy es tan bonito, dice, os conviene que yo me vaya. ¿Qué significa os conviene que yo me vaya? Pues os conviene que yo sea entregado, porque cuando sea entregado, por mi carne rota vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo inaugura un tiempo nuevo en el que Cristo está en nosotros por el Espíritu. Ya no es esas apariciones. Cuando el cardenal Ratzinger explicó lo del milagro de Fátima, él ya decía que había 3 tipos de fenómenos frente a Cristo, frente a la divinidad, ¿no? Y él decía que eran las apariciones que terminaban con la ascensión. La ascensión implica el final de las apariciones de Cristo resucitado. Ojo, el corazón de Jesús no va a ser una aparición de Cristo resucitado como las del Nuevo Testamento, va a ser la aparición del misterio del corazón de Cristo, que no es lo mismo. De hecho, el corazón de Jesús, cuando se aparece Santa Margarita María de Alacoque, se aparece con el corazón en llamas en la mano. Pues hombre, cuando se apareció Jesús a los discípulos era más normal, ¿no? Ya sé que atravesaba las puertas, tal y cual, pero no tenía el corazón en llamas, esto rodeado de espinas y con una cruz encima y no sé qué y tal. Es una aparición como tal, donde la persona colabora en aquello que contempla, como la aparición de Fátima, como la aparición de Lourdes, etcétera, ¿no? Y luego los fenómenos de visiones espirituales, que es distinto, de percepciones intelectuales, que es distinto, porque es algo que yo capto en la oración y ya está, ¿no? Entonces, esto es importante. Se termina el tiempo del entrenamiento a la vida de la resurrección y empieza el tiempo en el que la Iglesia aguarda la promesa. ¿Qué promesa aguarda la Iglesia? La venida del Espíritu Santo. Por eso para nosotros, pasado mañana, que sería el día de la ascensión, es verdad que como los jueves ya la gente no iba a misa, pues la Iglesia lo que hizo fue pasarlo al domingo. Pero realmente al pasarlo al domingo nos ha chafado un poco, porque antiguamente era el jueves y entonces sumaban 50 días desde el miércoles de ceniza. Perdón, desde el día de la resurrección. 50 días de la resurrección. Y luego quedaban 10 para Pentecostés. Pero claro, ahora ya no quedan 10 para Pentecostés. Si la celebramos el domingo, quedan 7 para Pentecostés, ¿no? Si la celebramos el jueves, quedan 10 para Pentecostés. Y en esos 10 últimos días, la Iglesia está suplicando que venga el Espíritu. Tened cuidado, porque nosotros en Emmaús, que por fin le hemos dado un espacio al Espíritu Santo, ¿no? Y en Efetá también, y todos los retiros estos de nueva evangelización, que tienen un puntito carismático, ¿no? Pues le hemos dado espacio al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es una especie como de varita mágica que yo saco y hago ¡plin! Y aparece el Espíritu Santo. No, es una persona divina. Hay que tratarlo así, como persona que es. Invocarlo, pedirlo. Entonces, yo creo que esto es importante porque en la ascensión supone como el final contemplado, la entrada en el cielo con la carne. Claro, la ascensión es un misterio de Cristo que explicamos figuradamente. ¿Por qué? Pues porque Jesús no es un ascensor, ¿no? O sea, no es que de repente, subió y ya está. Hay un apócrifo de la ascensión de Cristo que dice que Jesús estaba de pie con los apóstoles, hablándoles ahí en el Monte de los Olivos, y le empezó a crecer la cabeza. Y le crecía, 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 y llegó un momento en el que su cabeza se perdía en el infinito de grande que era. Menos mal que es un apócrifo, porque llega a ser ese texto de la ascensión y a mí me da un patatús de lo feo que es, no me lo puedo imaginar rezando, ¿no? Pero también tiene su significado. ¿Por qué?
Pues lo que está diciendo es que la cabeza, que es Cristo resucitado, entra en el cielo, pero que el cuerpo se queda aquí en la tierra, colaborando en la redención, ¿no? Entonces, Cristo entra en el cielo con las primicias de la resurrección en la carne, ¿eh? Y entonces, dice San Máximo de Turín, que desde que Cristo ha resucitado y ha ascendido al cielo, en el cielo hay una carne, en el seno de la Trinidad hay una carne, ¿no? Bueno, como garantía de que yo llegaré un día al cielo. Entonces, es contemplar la meta ya realizada, ¿eh? Para mí todavía me queda colaborar aquí en la tierra. Y por eso, la ascensión, ¿os acordáis quién la cuenta la ascensión? A ver, algún voluntario que se atreva a decir, que se silencie y lo diga. ¿Quién narra la ascensión? Ángeles, eres la única que no tienes el silencio puesto. Iba a decir a San Juan, pero no estoy segura. No, no, no. ¿Quién escribe los Hechos de los Apóstoles? San Lucas. San Lucas concibe toda la historia de Cristo y la Iglesia como una única historia en 2 libros, que es Evangelio y Hechos. Y la bisagra que finaliza el tiempo de la vida de Cristo en la tierra y que inicia el tiempo de la vida de Cristo triunfal en el cielo y de la presencia en la tierra del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, es la ascensión, ¿eh? Por eso San Lucas, San Mateo también la cuenta, pero un poco distinta, pero bueno, San Lucas termina el Evangelio en el Monte de los Olivos, con los discípulos que contemplan a Jesús que sube al cielo, e inicia en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, con la ascensión del Señor, y luego vuelven a Jerusalén y estaban con María, la madre de Jesús, y otras mujeres, ¿no? Entonces, para entender un poco la ascensión, conviene coger los 2 textos, porque cada uno dice unas cosas, ¿no? No porque sean distintos, sino porque cada uno quiere resaltar unas cosas, ¿no? En uno de ellos dice que Jesús estaba con los apóstoles y empezó a bendecirles, ¿no? Y fue subiendo al cielo hasta que una nube lo ocultó, ¿no? Y en otro los ángeles le dicen a los apóstoles, los ángeles les dicen a los apóstoles, el mismo Jesús que habéis visto marcharse volverá como le habéis visto. ¿Cómo le han visto marcharse? Bendiciendo. ¿Cómo volverá el Señor? Bendiciendo. Luego, ¿cómo está el Señor detrás de la nube? La nube es la nube del Antiguo Testamento, que es la gloria de Dios, ¿no? Jesús entra en la gloria. ¿Cómo está Jesús en la gloria? Bendiciendo. Aunque tú no lo veas a Él a ti te está bendiciendo y por eso volverá bendiciendo, ¿no? Es un texto bonito donde el cielo echa un poco la bronca a la iglesia, a los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque estaban empanados. Pues quedan embobados mirando al cielo y dicen los ángeles, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto marcharse volverá como le habéis visto, ¿no? Entonces, el cielo echa la bronca a los apóstoles. ¿Por qué? ¿Porque estén mirando hacia el cielo? No. Sino porque estén parados, porque estén inactivos. ¿Por qué? Porque Jesús les ha dicho, ir al mundo entero y predicar el Evangelio, ir al mundo entero y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo ha dicho Jesús. ¿Y por qué están parados? ¿No? Entonces, lo que viene a decir es, contemplar el triunfo de Cristo resucitado no te puede sacar de la realidad. Tiene que meterte más en ella. Por eso a mí cuando vamos al Inmobon, que es la iglesita pequeñita, que ahora es una mezquita, que en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en lo alto, conmemora el lugar de la ascensión, me gusta mucho recordar a la gente que el cristiano es una persona que tiene la mirada en el cielo. Tiene que tener la mirada en el cielo. Desde que Cristo ha resucitado, no podemos mirar a otro lado. O sea, nuestra valoración de las cosas tiene que ser desde el cielo. Por eso he dicho que tienen que pasar 40 días de la resurrección para que yo mire desde el cielo. Segundo, claro, ¿lo que garantiza la estabilidad en mi vida es la mirada en el cielo? No, porque lo que mueve mi vida es lo afectivo. Luego tengo que tener un blindaje afectivo. ¿Y cómo se blinda el corazón afectivamente? Metiéndolo en Dios. Entonces, la mirada en el cielo, el corazón en Dios. ¿Mm? Pero claro, ¿qué pasa? Pues que si uno tiene demasiado la mirada en el cielo, puede perder el sentido de lo real. Por eso tiene que tener los pies en el suelo. ¿Eh? Esto os lo he dicho muchas veces, cuando volvéis de Maús, dais un peligro, dais un miedo, tenéis un peligro, porque vais dando saltitos, ¿no? O sea, caminamos con la rosita, la luz de Dios, tal y cual, ¿no? Pues puede sacarte de la realidad.
¿no? Y alguna vez tus hijos o tu marido te miran y dicen, menuda friki, ¿no? Se ha vuelto, ¿no? Y seguramente en la primera cena se miraban ellos y diría el padre al hijo, a los hijos, cuidado, yo creo que esto debe ser contagioso, tened cuidado. Vamos a poner unas medidas sanitarias frente a mi mujer y o a mi madre porque ha perdido el sentido. No, pues entonces hay que aterrizar los pies en el suelo, ¿no? Y luego, pues lo que dicen los ángeles, que es a currar. Nada de quedarse ahí empanado mirando al cielo, que es y las manos en la masa. ¿Eh? Entonces, mirada en el cielo, corazón en Dios, pies en el suelo y manos en la masa. Si tenéis eso, triunfáis, ¿no? Entonces, una vez que ha sido la ascensión, que los ángeles han dicho a los apóstoles, oye, a trabajar, ¿no? Quedáis ahí plantados, empieza la evangelización. Es muy bonito eso. Hasta ese momento, ¿no os ha parecido raro nunca? Y sí, desde luego. Que va Jesús, se aparece a los apóstoles, estaban en el cenáculo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y 8 días después siguen igual. Tío, ¿qué panda de cenutrios estos? Y luego, en el capítulo 21 de San Juan, baja de San Pedro y dice, me voy a pescar. Pero, tío, todavía con las redecitas de pescador. Entonces, bueno, pues, o sea, es en el fondo esto. Mira, eso sí, quería pedir una cita, a ver si puede ser para el sábado. Nos estamos enterando de tu conversación telefónica. Todo el mundo. Ángeles, silencia. Hecho. Vale. Es que era muy bonito. El sábado estaremos todos rezando por ella que va al médico. Bueno, pues yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, en ese momento, cuando Jesús asciende al cielo, los apóstoles esperan Pentecostés y ¡paf! Empieza la evangelización. Y se van hasta los confines del mundo. Y eso será Pentecostés, vale, la semana que viene, ¿no? La presencia del Espíritu, la semana que viene. Pero la ascensión marca como la bisagra entre uno y otro. O sea, Pentecostés ya es dentro del tiempo de la Iglesia, ¿vale? De hecho, esos 10 días, es muy bonito mirando en los apóstoles. Vuelven los apóstoles al cenáculo, pero ya están de manera distinta. Porque están con María en oración aguardando la promesa, que será en 10 días. Y serán revestidos de fuerza de lo alto que les lance hasta los confines del mundo. Entonces, la ascensión marca como un cambio. Entonces, que nosotros, porque esto también es importante, yo ¿qué hago celebrando la ascensión? Bueno, pues que tú y yo celebremos la ascensión implica que, iba a decir, se acabó el tiempo del confinamiento. Bueno, ojalá, ¿no? Pero sí que se acabó el tiempo de estar ahí parado. Hay que empezar a pasar a la acción, ¿no? Y a ser cauce de evangelización. Que es verdad que los primeros días notaremos nuestra incapacidad y por eso le pediremos con más insistencia al Espíritu Santo que venga. Pero cuando seamos revestidos de Él, que se prepare el mundo que voy yo. Yo creo que esto es importantísimo. Pasar de ese momento como de estar aprendiendo la resurrección a ponerla en práctica. ¿Ok? Familia, os dejo, me voy, que seáis buenísimos. Javier, una pregunta antes. Corre. ¿Por qué se dice Asunción a la Virgen y Ascensión del Señor? Porque la Virgen fue asunta y Cristo ascendió. Fue asunta es que otro te toma y te sube, te lleva al cielo. Porque María por sí misma no puede llegar al cielo. Pero Jesús es Dios. Entonces, Él sube solo. Él entra solo en la gloria. ¿Vale? Entonces, por eso no es el mismo misterio. María es asumida, es asunta al cielo, asunción, y Jesús entra en la gloria. Él asciende. ¿Ok? Bien. Arrivederci, Roma. Gracias.